Abra su Biblia, por favor, hermanos. En el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 17, a fin de que unidos leamos los versículos 20 al 23. Y un servidor, me voy a permitir leer de Efesios 4, los primeros 6 versículos. Es más, busque usted también el pasaje de Efesios 4 para que lo leamos juntos. Okay. Juan 17, 20 al 23. Así dice el Señor: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Efesios 4, del 1 al 6, así dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tomen asiento, por favor. Lo mencioné ya en alguna ocasión, que los versículos del 1 al 5 de Juan 17 es una oración que deja ver la relación del Hijo con el Padre o del Padre con el Hijo. Es decir, el Señor Jesús ora por sí mismo. Pero a partir del versículo 6 y hasta el versículo 19, el Señor ora por sus discípulos. Y del versículo 20 al 26, el Señor ora al Padre por aquellos que han de creer en la palabra que sus discípulos proclamarán. Esto es por nosotros, porque nosotros hemos creído a la palabra que se nos predicó. Por tanto, lo que leímos en los versículos 20 al 23 es perfectamente válido. Esa oración, como usted sabe, el Señor la hizo al Padre estando allá en Getsemaní, donde, como dice el evangelista Lucas, sufrió la agonía de la muerte y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Tal fue el sufrimiento, el tormento y la lucha espiritual que enfrentó el Señor en ese momento, porque no solo era Él en sí mismo, sino sin duda legiones de demonios que estaban allí tratando de disuadirlo para que abandonara su obra. Pero lo hemos dicho también, la oración, decía nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz, en su última expresión es sumisión, es obediencia. Y por ello, él una y otra vez, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. La oración es sumisión, la oración es obediencia. Y después de reafirmar una y otra vez su obediencia al Padre, dice el Evangelio que vinieron ángeles
y le servían ángeles para fortalecer. Allí, en ese contexto, se da esa oración del Señor Jesús al Padre y que leímos solamente en 4 versículos. Nuestro tema, la unidad pastoral en Cristo. Unidad, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Se entiende por unidad, conformidad, acuerdo, coordinación, cohesión. Lo contrario a la unidad, desunión, disconformidad, desacuerdo, discordancia, discrepancia, incompatibilidad. 2 puntos son los que constituyen la estructura y desarrollo de nuestra reflexión en esta tarde. El primero, si vamos a hablar de la unidad pastoral, es necesario hablar primero de la unidad en la deidad. La Escritura revela, hermanos, que hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Deuteronomio 6:4. Al reconocer y confesar la unidad en la deidad, afirmamos que Dios es uno, indiviso e indivisible. Indiviso significa que Dios no está dividido. Indivisible, Dios no puede ser separado en partes. Por tanto, la naturaleza divina es una y no está dividida ni podrá estarlo jamás. En esta unidad divina, indivisa e indivisible, hay 3 personas perfectamente identificadas entre sí y que a la vez son uno. Dice 1 de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. De ahí la fórmula bautismal que como iglesia cristiana interdenominacional practicamos conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego entonces, si Dios es uno, la substancia divina no puede ser más que una también. Por eso el Señor en Juan 10:30 dijo, yo y el Padre uno somos. Pero esa unidad en la deidad, el corazón amante del Señor quiere que se dé no solo en la Trinidad, sino también entre aquellos que pertenecemos a este Dios uno y único. Y de ahí la petición al Padre, que aquellos que me has dado sean perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno. Teológicamente, llamamos divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del ser divino hay 3 personas diferentes, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son consubstanciales, coiguales y coeternos. El Señor Jesús reafirma la unidad de la esencia divina al afirmar yo y el Padre uno somos. Por ello, casi al final de su oración pontifical ruega al Padre diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Que todos sean uno en nosotros. Que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si la Escritura revela que hay un solo Dios y que esa unidad se da en la esencia divina, que es indivisa e indivisible, lo cual el mismo Señor Jesucristo reafirma, entonces nosotros que nos decimos de Dios, todos debemos guardar la unidad del Espíritu a la que somos llamados por el Señor nuestro Jesucristo. Porque siendo la unidad inherente a la deidad y constituyendo un anhelo del corazón amante de nuestro Señor Jesucristo, los pastores, ministras, directivos, colaboradores y todos los creyentes, en tanto que hijos de Dios, somos llamados a guardar la unidad en Cristo, es decir, la unidad del Espíritu. Si esto es así, entonces es válida la pregunta: ¿qué necesitamos para guardar la unidad pastoral en Cristo o la unidad del Espíritu? Y en primer lugar, creo, hermanos, encontrar por lo menos 4 elementos fundamentales que deben constituir la base de la unidad pastoral en Cristo. 1, creer, confesar y asumir la unidad en la deidad como fundamento de nuestra unidad pastoral. Deuteronomio 6:4, que ya referí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo creemos, lo asumimos. 1 Corintios 8:6, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto también no solo lo creemos, lo confesamos y lo asumimos. Somos de Cristo y Cristo es nuestro, y todos somos de Él y para Él, bendito sea Él para siempre. Pero ese reconocimiento y confesión, reconocimiento del corazón y confesión a través de nuestros labios, tiene que traducirse en fe y en conducta, para que de esa manera el señorío de Cristo en nuestra vida y ministerio sea real. No se trata entonces solo de creerlo con el corazón y de confesarlo con nuestros labios, sino de testificarlo a través de nuestra conducta, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de nuestro ministerio. Porque de esa manera, entonces decía, estaremos aceptando el señorío de Cristo en nuestra vida. Para que no lleguemos a decir como Pedro, cuando el mismo Señor le dijo, mata y come. Pedro dijo, Señor, no. Pedro lo está reconociendo como Señor. Por eso le dice, Señor. Pero cuando dice no, encontramos un contrasentido. Si lo estás reconociendo y confesando como tu Señor, entonces asume la orden que tu Señor te está dando. Y por tanto no puedes decir no. Por eso enfatizo
no se trata solo de creer, confesar, sino de asumir en fe y en conducta el señorío de Cristo en nuestra vida y ministerio. Y cuando digo nuestra vida y nuestro ministerio, es en todos los aspectos, no solo en aquello que a nosotros nos parezca bien, o aquello en lo cual estamos de acuerdo, y en lo que no estamos de acuerdo, yo voy a proceder como yo creo que es mejor. Que es justamente lo que estaba haciendo Pedro. De ahí, hermanos, la importancia de tomar plena conciencia del señorío de Cristo en nuestra vida. El señorío de Cristo es su gobierno. El señorío de Cristo nos impone la necesidad no solo de conocer, sino de obedecer lo que Él nos ha mandado a través de su palabra. En la medida en que esto hagamos, entonces estaremos reconociendo, no solo a través de nuestros labios, sino de hecho y en verdad, que verdaderamente Cristo es nuestro Señor. Por lo cual nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad tienen que ser sujetos a los pensamientos, sentimientos y voluntad del Señor. Y no solo en ciertas áreas de nuestra vida, sino en todas las áreas de nuestra vida, aun cuando estemos o no de acuerdo con lo que el Señor nos ha establecido en su palabra. Por eso Él dijo a sus discípulos: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Necesitamos crucificar el yo, el hombre carnal. Tome su cruz y sígame, para que una vez crucificado el yo y el hombre carnal, Cristo gobierne y resplandezca en nosotros, y de esa manera lleguemos realmente a decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso lo que el apóstol Pablo hablaba y decía y hacía, lo hacía efectivamente sujeto al gobierno del Señor. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y desde mi punto de vista era importante puntualizar estos dos aspectos, porque si nosotros así lo entendemos, entonces pasamos a considerar los elementos que nos refiere el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en el capítulo 4, en sus primeros versículos. El apóstol Pablo está escribiendo a los efesios desde la cárcel, donde escribió la epístola a los colosenses, a los filipenses, a Filemón y precisamente a la iglesia que está en Éfeso. Él está en la cárcel y desde ahí, por el Espíritu, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solamente cuando nosotros entramos a esa intimidad con el Señor y el Espíritu trata con nosotros, podemos no solo darnos cuenta, sino aceptar lo que el Señor demanda de nosotros
en cuanto a la forma en que nosotros debemos andar. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, en una misma esperanza, dice el apóstol Pablo. Después, en Filipenses 1:27, el mismo apóstol dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esa unidad de la deidad es la que reafirma el Señor Jesús y que por el espíritu del apóstol Pablo también toma para escribir su carta a los Efesios. Y la reafirma por lo dicho a los Filipenses: os ruego que andéis como es digno del evangelio de Cristo. Y si nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo está rogando y suplicando a los efesios, significa entonces que debemos vivir conforme al evangelio, conforme a la vocación con la que hemos sido llamados, porque todos tenemos una misma fe y todos tenemos una misma esperanza. Y cuando yo medito en esto, digo: Dios mío, y entonces, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué tanta discrepancia? ¿Por qué tanta incompatibilidad? ¿Por qué tanta disconformidad? ¿Por qué tanto desacuerdo? Si tenemos una misma fe, si tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta discrepancia en el creyente, en la congregación, en las zonas, en el presbiterio, en la ICIAR y en toda la iglesia de Cristo? Cuando la unidad del Espíritu es una, y esa no la va a construir ni usted ni yo, es la unidad del Espíritu, y Él trabaja continuo y permanentemente para que esa unidad prevalezca hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Qué necesitamos entonces? ¿En dónde fallamos, hermanos? Repito, si tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, ¿en dónde fallamos? Y si nosotros consideramos lo que el apóstol Pablo refiere en los versículos 2 y 3 de este capítulo 4, quizá allí encontremos nuestro tropiezo o la causa de nuestra discrepancia o incompatibilidad. En primer lugar, dice el apóstol Pablo que andemos con toda humildad y mansedumbre. Entonces, para practicar, para cultivar, para guardar la unidad del Espíritu, necesitamos ser humildes. Humildes. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No del que está a tu derecha o a tu izquierda, no de tu pastor de centro misionero o de zona, ni siquiera del pastor presbiterial o del pastor general. Aprended de mí, dice el Señor. Consecuentemente, más que centrar mi corazón o mis ojos en el hombre, centrémoslo en el autor y consumador de nuestra fe, que tiene toda la autoridad espiritual y, digamos, moral, para decirnos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nos falta humildad y resurge el hombre viejo en nosotros, queriendo dominarnos y destruirnos, efectivamente no hay paz en nuestro corazón. No hay descanso en nuestra alma. ¿Con cuánta razón dice el Señor: llevad mi yugo? Y usted sabe perfectamente lo que es un yugo.
Y por ese yugo que son sus enseñanzas, sus mandamientos, sus preceptos, sus ejemplos, sus pisadas, sus huellas, a ese yugo usted y yo debemos estar uncidos, unidos. Y solo en esta medida caminaremos por la senda de la humildad y haremos descanso para nuestras almas. Pero lo del Señor no fueron solamente palabras. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el apóstol Pablo presenta el contexto de la humildad encarnada en Cristo, él puede decir: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humildad, como principio rector de la vida cristiana, es la virtud que mueve al creyente a reconocer su condición ante Dios y a obrar de acuerdo a lo establecido en su palabra, siguiendo la enseñanza y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La humildad es necesaria en el corazón del siervo. La humildad es necesaria en el corazón del siervo. Es necesaria para permanecer en calidad de pastor, pero también en calidad de oveja. La humildad es necesaria para ordenar, pero también para saber obedecer. La humildad es necesaria para perdonar, pero también para pedir perdón. Y cuando nosotros consideramos esto, como un eco resuena la voz y las palabras del Señor: aprended de mí. Aprended de mí. Con toda humildad y mansedumbre, dice el apóstol Pablo. Mansedumbre. Dice el Señor: soy manso de corazón. Mansedumbre, bondad, humildad, apacible, suavidad en el trato. Actitud de un corazón humilde y sensible, dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. En su mansedumbre, el Señor soportó insultos, ofensas, acusaciones. En su mansedumbre, el Señor toleró el carácter colérico de Pedro, así como su negación. Pero también en su mansedumbre sufrió la traición de Judas al decirle: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo respondemos cuando nos insultan? ¿Cómo respondemos cuando nos ofenden o nos acusan? ¿Cómo reaccionamos cuando un congregante nos confronta? O cuando nos traiciona. ¿Cuál es nuestra actitud ante el abandono y la deslealtad? Abandono y deslealtad que sufrió el Señor, que sufrió el Maestro. Y sin embargo, decía a Judas, le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y después de resucitar, dice a aquellas mujeres: decid a Pedro y a los otros discípulos que vayan a Galilea y allí me veréis. Específicamente dice a Pedro, el mismo que le negó 3 veces. Y por eso cuando
Pedro está ante el maestro. El Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Le da otra oportunidad. De ahí la pregunta: ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando enfrentamos una situación así? Y ahí es cuando nos debemos pesar en balanza y reflejarnos en lo que el Señor Jesús dijo e hizo. No solo palabras, sino hechos. Y por ello Él claramente dice: aprended de mí. Pero dice el apóstol Pablo en Efesios 4:2 que andemos no solo con humildad y mansedumbre, sino también que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia, como principio rector, es la virtud que mueve al creyente a soportar la adversidad y a ser tolerante, es decir, respetuoso en su relación con los demás, de manera inalterable y apacible. El Señor fue paciente, no solo con los suyos, sino también con sus adversarios, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos y aún con los sacerdotes. Pero también mostró paciencia ante Pilato y Herodes. Y aún estando en la cruz, exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice el apóstol Pablo: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Más adelante, en Efesios 4:32, como testimonio de la nueva vida a la que usted y yo hemos sido llamados, el apóstol Pablo señala: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Colosenses 3:12-13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oh, amados hermanos, cuánto necesitamos entender y vivir la humildad, la mansedumbre y la paciencia en nuestra vida personal, familiar, ministerial, pastoral y en la relación de unos con otros. Cuando nos vemos confrontados por estos elementos, de verdad, por lo menos yo me siento desarmado. No tengo argumento a mi favor. Y le digo: Señor, ayúdame. ¿Cuánto me hace falta crecer? ¿Cuánto me hace falta madurar? ¿Cuánto me hace falta aprender más y más de ti? Porque si tenemos una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, decía: entonces, ¿por qué tanta discrepancia, discordia, incompatibilidad? ¿Por qué? Porque nos hace falta ser humildes. Porque nos hace falta aprender de la mansedumbre del Señor. Porque nos hace falta ser pacientes. Y por eso luego no nos soportamos los unos a los otros. A veces ni siquiera la esposa. A veces ni siquiera al esposo.
Y esto, cuando sale del control nuestro y de la esfera del hogar, impacta otras esferas, como es la ministerial y la pastoral, y por eso muchas veces no nos toleramos, no nos soportamos, porque nos hace falta humildad, nos hace falta mansedumbre, y nos hace falta paciencia, y nos hace falta vestirnos como escogidos de Dios. Nos hace falta vivir verdaderamente la nueva vida a la que decimos somos llamados por el Señor, pero ya cuando la enfrentamos, somos diferentes. Parecería que el hombre viejo resurge otra vez en nosotros. Me hizo, le hago. Me insultó, lo insulto. Y creemos que lo que hizo el hermano, la hermana o el pastor o nuestro superior nos da derecho de proceder de igual manera. Olvidándonos que dice la Escritura que el Señor no respondía con maldición, sino que todos los vituperios, ofensas y acusaciones los encomendaba al que juzga justamente. Pero dice el apóstol, con toda paciencia, los unos a los otros en amor. El amor, como principio rector de la vida cristiana, es el sentimiento producido por el Espíritu Santo que mueve al creyente a amar a Dios y a sus semejantes. Y a sus semejantes. El amor, como fruto del Espíritu, nos hará soportarnos. El amor como fruto del Espíritu nos hará tolerarnos y perdonarnos unos a otros. El Señor dijo que os améis unos a otros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo. Ahí está la regla, ahí está el parámetro, ahí está la referencia de la forma en que usted debe amar al hermano, a la hermana, al copastor, a la ayuda, a todos. Que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor Jesús sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría. El Señor sabía que otro lo negaría y que el resto lo abandonaría, y aún así dice, los amó hasta el fin. Nuevamente, resuena en mi mente y en mi corazón las palabras del Señor: aprended de mí. Él sabía que uno de los suyos lo traicionaría, otro lo negaría, los demás lo abandonarían, pero aún así Él los amó hasta el fin. Él sabe de los pecados que hemos cometido, hermanos, y los que sin duda cometeremos. Sin embargo, nos sigue amando. Cuando practiquemos entre nosotros el amor genuino que viene de Dios en Cristo, entonces estaremos en condiciones de guardar solícitos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mientras esto no suceda, estaremos viendo y criticando los errores y fallas de los demás, pero nunca veremos los nuestros. Mientras esto no suceda, aunque nos digamos siervos de Dios, no podremos ni soportarnos ni perdonarnos unos a otros. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a amarnos unos a otros, así como Él
nos ha amado. Hermanos, la unidad en la deidad revelada en Cristo y la oración suplicante de nuestro bendito Salvador por la unidad de los suyos y por la unidad de los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos, nos impone el deber sagrado de guardar la unidad del Espíritu. Por eso el apóstol, conmovido, allí en la cárcel, pero en la visitación de Dios y en la comunión del Espíritu, escribe: os ruego. Es una súplica. Un hombre lleno de autoridad y del poder de Dios ahora está suplicando, está rogando a los creyentes que anden como es digno de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Por tanto, hermanos, cuidemos, guardemos, cultivemos y preservemos entre nosotros mismos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ciertamente la unidad, la verdadera unidad, es la unidad del Espíritu, pero a nosotros nos corresponde guardarla, cultivarla, cuidarla y preservarla, para que sea manifiesto que de esa forma el Señor, su amor, su humildad, su mansedumbre, su paciencia, se ha perfeccionado en nosotros. Siendo la unidad en los suyos un anhelo vehemente del corazón de Cristo, nuestro Rey y Señor, el cual, hermanos, esto también a mí me quebranta, el cual es sobre todos y por todos y en todos, siendo la unidad en los suyos un anhelo vehemente del corazón de Cristo, nuestro Rey y Señor, el cual es sobre todos y por todos y en todos, guardemos la unidad pastoral. Por tanto, desechemos toda raíz de amargura, todo espíritu de queja, crítica o murmuración. Llevemos a los pies del Señor todo espíritu de desunión, disconformidad, desacuerdo y discrepancia. Dejemos que el Espíritu Santo obre la unidad de nosotros, para que de esa manera la oración del Señor encuentre respuesta no solo en Dios el Padre, sino también en nosotros que hemos sido hechos hijos de Dios. Padre, que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Que sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dijimos que la humildad es necesaria en el corazón del siervo. Dije que la humildad es necesaria para perdonar, pero también para pedir perdón. Delante de Dios estoy. Y si alguno de ustedes se ha sentido ofendido, herido, lastimado por alguna palabra o hecho en el cual yo haya incurrido, le pido se ponga de pie y venga aquí y personalmente delante de todos yo le pido perdón. He sido visto por algunos de ustedes como soberbio, como autoritario, y hasta por escrito se ha dejado constancia de ello. Si yo soy un elemento de desunión, les pido perdón a todos. Y les pido me ayuden a orar para que aprenda yo cada vez más de mi Señor y Maestro, Cristo Jesús. Si alguno quiere seguir en pos de mí, dice el Señor,
tome su cruz y síganme. Los amo. Los amo a todos, hermanos. Mi corazón abierto y mi mano extendida para todos. Pero si alguno de ustedes tiene algo en su corazón, venga y cerremos puertas al enemigo de nuestras almas y arranquemos de raíz toda amargura, todo enojo, toda molestia, toda crítica, toda murmuración, toda queja, toda discrepancia, toda disconformidad, porque estas cosas no son del Espíritu. El diablo está trabajando y a veces nos prestamos para que su trabajo halle eco y se expanda en el corazón de la iglesia, pero hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Somos llamados a la unidad pastoral. Somos llamados a vivir en la unidad del Espíritu. Somos llamados a responder, hermanos, a la oración suplicante del Señor. Padre, Padre Santo, que todo el presbiterio Colima y Michoacán sea uno, así como nosotros somos uno. Que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oremos al Señor, oremos a Dios. Padre, Dios del cielo y de la tierra, delante de ti estamos tal cual somos. Nada podemos esconder ni ocultar, porque tú escudriñas la mente y el corazón y sabes lo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Tú sabías lo que había en el corazón de tus discípulos. Tú sabías lo que había en el corazón de todos los hombres. Y aún así, amaste a tus discípulos hasta el fin. Y aún así, estando en la cruz, tú dijiste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, ayúdanos a creer, a confesar y a asumir la unidad de la deidad como fundamento de nuestra unidad pastoral. Ayúdanos a reconocer en fe y en conducta tu señorío en nuestra vida y ministerio pastoral, Señor. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos a vivir como es digno del Evangelio. Ayúdanos a comportarnos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Tenemos una misma fe, un mismo Señor, bautismo, Dios y Padre, y una misma esperanza. Por tanto, Señor, fuera disconformidades, desacuerdos, discordancias, discrepancias o incompatibilidades, fuera en el nombre del Señor Jesús. Que en tu nombre, Señor, tu Espíritu nos dé cohesión, nos dé unidad, nos dé fortaleza, no solo como presbiterio, no solo como zona, no solo como centro misionero, sino también como congregación local y aún como familia. Señor, enséñanos a ser humildes. Enséñanos a ser humildes.
Quita de nosotros, Señor, cualquier sentimiento o pensamiento de arrogancia, de soberbia. Enséñanos a aprender de ti, tal como tú lo has dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por eso aún aquel Judas, tú le dijiste: amigo, ¿a qué vienes? Oh Señor, enséñanos a ser cada día más semejantes a ti, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, para que podamos soportarnos, para que podamos tolerarnos, para que podamos perdonarnos unos a otros en amor, de la manera que tú, oh Dios, nos perdonaste en Cristo. Así también enséñanos a perdonarnos los unos a los otros. No yo, sino Cristo en mí, que así como dijo aquel tu siervo el apóstol Pablo, cada uno de nosotros también podamos decir lo mismo, Señor. Oh Dios del cielo y de la tierra, que de la misma manera como tú nos has amado, que así también nos amemos unos a otros, y no estemos mirando los errores del hermano, de la hermana, del pastor, del jefe de zona o de centro misionero. Quita de nosotros, por tanto, todo espíritu de queja, de crítica, de murmuración, Señor. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a obedecerte y enséñanos a vivir tal como tú, Señor, nos dejaste ejemplo, para que sigamos tus pisadas. Y de esa manera, Señor, tu oración al Padre encuentre no solo respuesta en Él, sino también respuesta en cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre precioso, Señor. Aquí están mis hermanas, aquí están mis hermanos. Te ruego, Señor, que seas con cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre. Bendito seas, Señor. A ti la honra, a ti la gloria. Amén y amén.